unos 700 pasos desde la casa de Liz María hasta la vivienda donde caminó el domingo 16 de agosto, antes de desaparecer. La casucha del panadero tiene un candado. No era el dueño, estaba alquilado. Un agresivo debate discute si es posible conseguir una condena, aunque el cuerpo no sea hallado. La que según la fiscalía fuera la escena del crimen, fue contaminada desde las primeras horas de la búsqueda por decenas de curiosos y enfurecidos. En realidad, ¿qué encontraron en esa escena? El panadero era amigo de mi esposo. Mi esposo le dio trabajo. Ellos trabajaban juntos. Él venía aquí de tarde, a las 5, a las 6 de la tarde. Se iba a trabajar con mi esposo. Cuando venían, mayormente él cenaba aquí. La escena del crimen no pudo ser resguardada pese a que aquí ahora hay puesto un candado. Pruebas técnicas pudieron haber arrojado información importante sobre qué ocurrió ahí dentro ese día. El motor en el que habría trasladado a la pequeña Liz también fue quemado. Eso pudo arrojar información sobre sangre o ADN de la pequeña Liz. Que el proceso cuenta con imágenes videográficas, el proceso cuenta con declaraciones de otros menores, el proceso cuenta con algunas pericias de carácter técnico que fueron realizados y el proceso cuenta con una confesión dada frente a abogado y frente a las autoridades del Ministerio Público. Como teoría del crimen, los investigadores establecen que el panadero violó y asesinó a la pequeña de 9 años en la casa que vivía en este callejón del ensanche Isabelita. El imputado habría estado tocando sexualmente a la pequeña Liz hace un tiempo. La ponía a jugar en el celular y comenzaba a tocarla. ¿Cómo a mí me va a pasar por la mente que a mi hija le esté pasando algo similar y yo me voy a quedar tranquila? Ese día, la promesa era, según él mismo confesó, regalarle un celular. La niña, según la fiscalía, se habría negado y amenazó con decirlo a sus padres, lo que provocó que la matara. ¿Tú viniste solo? Sí, señor. ¿Y en qué tú la trajiste? En el motor. ¿En el motor? Sí, señor. Pero ¿cómo en el motor? ¿Tú la trajiste adelante, atrás? Atrás en el canasto, señor. ¿En un canasto? Sí, señor. ¿El motor tenía un canasto? Sí, señor, lo tiene. ¿Y dónde está ese motor? En mi casa, señor. ¿Y de quién es ese motor? Mío, señor. Yo le pregunté al panadero, de casualidad tú no, como tú andas en la calle, de casualidad tú no viste a la niña por ahí afuera, a ninguna hora. Y él dijo, no, yo no la he visto hoy. Entonces mi esposo sintió como que él estaba nervioso y fue a la casa de él. Y cuando fue a la casa de él, que le preguntó al niño de él que si él había visto a la niña, él le contestó que sí, que la niña estaba allá y que había pasado mucho tiempo allá. A 37 días de este video, las autoridades dan por terminada la búsqueda. Liz María simplemente no apareció. No fue un animal que se perdió, un perro, un gato, es un ser humano. Entonces yo pienso que si así se desaparece ella y no investigan, no buscan, no dan con el paradero de la niña, así se puede desaparecer cualquier otra gente y va a pasar lo mismo. Y Sterling Francisco Santos, el panadero, espera por un juicio en un caso declarado complejo. Yo siempre me voy a sentir inconforme con el trabajo que ellos han hecho, porque si ellos no han dado con el paradero de mi hija, yo no puedo sentirme conforme de que ellos hayan hecho un buen trabajo. La niñita delgada y de rostro tierno era la mayor de 2 hermanitas. Ignoró su familia el rumor de que ese amigo de la casa manoseaba sexualmente a la menor. Sí se han escuchado muchos rumores de que la niña le dijo a un amiguito, de que la niña le dijo a un vecino, de que la niña le dijo, pero a nosotros nunca, nosotros no enteramos de eso. De que él lo manoseó a la niña. Cada vez más crímenes en el país tienen en común la desaparición del cuerpo. Este video es del 28 de julio del 2012. Quien se ve ahí es Alfredo Díaz. Cada vez que llega ese recuerdo, por más que uno quiera evadir o disimular,
A veces uno llora hasta solo. A veces yo estoy sentada ahí en la galería y esa lágrima tan sola y van gente pasando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo le digo, nada. El joven fotógrafo había desarrollado un gran talento que aprovechaba para ganarse la vida. Se ve como en las afueras de una tienda en la avenida Luperón de la capital, espera por quien sería su cliente aquel día. Y ellos le dijeron, vamos a querer una sesión fotográfica para 1:15. No tenemos la fecha todavía. Dame el número de teléfono para llamarte. Y se marcharon. Luego, 1 hora después, ellos lo llaman. Él le dice, yo le voy a dar el número de mi madre para que me llamen ahí porque mi móvil está extraviado. 1 hora después ellos lo llaman. Cuando ellos llaman, estaba yo sentada ahí adelante en la galería. Él estaba donde la abuela. Y yo, como me hablaron de trabajo, me paré inmediatamente y le dije, mijo, te llama una persona que dice que fueron ahorita para un trabajo. Yo le dije, llámenlo en 5 minutos. En lo que yo le fui a llevar el móvil, él me dice, mami, qué raro, esas personas fueron ahorita buscándome. Me dijeron que no tenían fecha y ya me están llamando. Hace 8 años de aquel día en que fue visto por última vez el joven de 21 años que residía en Libertador de Herrera y no han encontrado ningún rastro. Porque había bastante pruebas que ya se perdieron por el tiempo, pero en el momento se podía solucionar. Según la investigación, las pruebas encontradas no fueron suficientes. Las llamadas que recibía a su celular fueron de teléfonos públicos de 2 grandes cadenas, una en la avenida Luperón y la otra en Villamella, pero alegadamente las cámaras no captaron nada. Hicimos el ejercicio de ver en qué lugar están los teléfonos públicos de una de esas tiendas y los encontramos rodeados de cámaras, lo que significa que la policía y la fiscalía no hicieron una efectiva investigación en las primeras horas. Para la madre, una persona resulta sospechosa. Un joven que desde España amenazó a su hijo por celos. Es de interés que esa persona hizo una entrada al país 2 días después de la desaparición. Fue luego detenido en España, pero la Procuraduría no dio seguimiento al expediente alegando altos costos y el joven fue liberado. El celular de la víctima era un aparato viejo que no permitió una geolocalización. Ellos nunca me han dicho nada, dicen que ellos no saben quiénes son las personas. Ellos lo que dicen que el caso todavía está abierto, pero no me dan respuesta. Abierto y cuando uno va a preguntarle que qué hay de nuevo, ellos me preguntan a mí que qué yo le tengo. Imagínense, como que la investigadora del caso soy yo. Otra dramática desaparición ocurrió hace 4 meses en Los Frailes II. Un estudiante de término de Derecho salió a caminar a las 5:45 de la mañana. Según sus padres, aunque Anauris siempre hacía ejercicios, no acostumbraba a salir tan temprano. Se fue sin celular y tomó la marginal de la avenida Las Américas. Yo estaba aquí en la casa, despierto, cuando él salió. Yo le dije, pero está muy temprano para tú salir a caminar a esta hora. Y aún así se fue. Él normalmente salía a caminar, a trotar desde aquí hasta la entrada del Club de Aduanas, trotando sin parar y volví y regresaba. El mismo día de su desaparición, una cámara de seguridad registró el momento en que Anauris se ejercitaba, pero no se supo más de él. Cuando yo vine, eran las 2 y pico y todavía no había llegado. Ya a las 2 de la tarde, estando en toque de queda a las 5, pues, en esa ocasión era hasta las 5 toque de queda, era viernes. Yo inmediatamente me puse salí un motor a buscarlo por diferentes destacamentos. Ningún rastro de conflicto hay alrededor de la investigación. Sin pistas, el paradero de su hijo es una gran incógnita. ¿Se quitó la vida o fue una desaparición forzosa? Un joven ejemplar, se llevaba bien con todo el mundo, su trabajo era paralegal, su ocupación era el estudio y su trabajo. Bueno, yo no encuentro respuesta, porque él no tenía enemigos, no. Era un muchacho que se llevaba bien con todo el mundo, con su familia, su amistad. Las primeras horas tras una desaparición son pieza clave para encontrar pistas. Por eso, la inacción de la policía o la fiscalía es grave.
Las desapariciones en el país tienen cifras cada vez más altas. Familias destrozadas y un sistema retado a hacer justicia, aunque los cuerpos no aparezcan. Cuando regresemos. Si el abogado se queda pasivo a que el fiscal solo haga su trabajo, la posibilidad de que el caso se pierda aumenta un 80%. Eran las 5:30 de la tarde aproximadamente, cuando Ramón Rodolfo salió de su negocio el 27 de junio del 2017. 7 días antes, eran las 8:47 de la noche, cuando la víctima, con un amigo, viajó a una famosa tienda de la avenida Charles Sommer y en el parqueo se reunió con quien luego sería su asesino. Según el expediente, estaba haciendo un encargo. Entregó 2 fotografías de una persona con el propósito de que su contacto le diera muerte, como revela este video del momento real. Preste mucha atención a esta investigación. En la Cámara Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional se dictan cientos de sentencias al año. Entre miles de archivos desclasificados, encontramos solo una sentencia en la que fue condenado un acusado criminal sin que el cuerpo fuera encontrado. Hay un falso criterio de que para el homicidio tiene que existir un cuerpo. No, eso no es así. A las 6 de la tarde del 27 de junio, Ramón Adolfo tenía que encontrarse de nuevo con la persona en asuntos relativos al encargo. Lo haría en esta estación de combustible. Un amigo cercano, al tanto de todo, comenzó a llamarle minutos después, sin que respondiera su teléfono. A las 6:20 fue apagado el aparato. Al día siguiente, los familiares pusieron una denuncia sobre la desaparición. El vehículo fue hallado calcinado ese mismo día en un camino vecinal de la carretera El Ceibo a Atomayor. El 6 de julio, allanaron en la Torre Mireya de la Esperilla la vivienda de Miguel Ángel Jorge Cruz, conocido como Miguelito el Sicario, donde encontraron varias armas de fuego ilegales, municiones, 3 gramos de cocaína y varios celulares, entre ellos un BlackBerry color blanco. El análisis de inteligencia electrónica arrojó que ese celular se encontraba a las 7:43 de la noche del día del crimen, entre El Ceibo y Atomayor, en el mismo lugar donde fue encontrada la jipeta. Dato que fue confirmado luego de descubrir que el vehículo en que viajó era rentado y luego de otro allanamiento verificaran el GPS. Entonces, los indicios técnicos y de pericia realizada muestran perfectamente que en todos los lugares por donde pasó Ramón Adolfo estaba la persona imputada. Entonces, técnicamente lo demostramos. Usamos testigos, usamos pruebas materiales, usamos el razonamiento al que conlleva la prueba indiciaria. El 10 de julio del 2017, sus padres se querellaron formalmente en la Fiscalía del Distrito Nacional para enfrentarse al gran monstruo. Un sistema penal en el que las acusaciones criminales, cuando no hay cadáver, se quedan en gavetas. Porque incluso en nuestro país existen doctrinas encontradas en que si tiene que aparecer el cuerpo o no. Que nosotros entendemos que es un razonamiento ilógico, porque el elemento número 1 del asesinato dice la preexistencia de una vida. Fue acusado Miguel Ángel Jorge Cruz, alias Miguelito el Sicario, de quitar la vida a Ramón Adolfo Rodríguez Castillo. Nosotros, desde que él creció, como le gustaba mucho su carro, le compramos un auto adorno. Emocionalmente destrozado. Imagínate, porque cualquiera muere, o sea, morir no es nada, es la forma, tú entiendes, porque tú te moriste, tú cambias de vida, un momento, pero que tú desaparezcas, que tú no sabes cómo aquella persona muera, eso es lo que te choca, ¿tú entiendes? Él tenía su auto adorno, tú sabes, ahí le llegó mucha gente de toda la calibre.
Fue un muchacho que yo lo crié, ya tú sabes. Me dediqué a criarlo, mis hijos, con mucho amor. Por eso, ¿qué te puedo decir de una madre que le pase una vaina como a mí? Porque déjame decirte que yo nunca me imaginé que me iba a ver una cosa envuelta. De nunca, de tanto que yo me dediqué a cuidar a mis hijos y a orientarlos. Pero hay destino en la vida. La estrategia fáctica fue hacer una reconstrucción de los hechos para vincular al acusado de una forma lógica y demostrable. El abogado consiguió convencer a los 3 jueces de que en materia de asesinato, el cuerpo del delito no es el cadáver, sino el conjunto de pruebas que vinculan al hecho. La Corte Interamericana de Desarrollo de los Derechos Humanos también tiene opiniones sobre la calidad y la veracidad de la prueba indiciaria y solamente exige que se lleve el debido proceso para que se compruebe y se destruya la presunción de inocencia. 32 meses después de la desaparición, el 3 de febrero de este año, el cuarto tribunal colegiado de la Cámara Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional condenó a Miguel Ángel Jorge Cruz a 30 años de prisión. Esa hilaridad de indicios, aunados a las pruebas técnicas, dieran con certeza la seguridad de que la desaparición y muerte se produjo única y exclusivamente por ese señor. En la medida en que avanza el crimen organizado y la perversión social, la justicia en decenas de países se enfrenta a la misma cuestión. Recordemos que el juez en esta materia lleva un papel pasivo, no activo. Entonces tenemos que poner en las manos de los jueces todas las pruebas que den con certeza la seguridad que pasó un hecho. Para el único abogado que ha conseguido una sentencia luego de un crimen del que no se halló el cadáver, hay un gran problema de base. En ocasiones la fiscalía, y este caso no es ajeno a él, es poca cooperativa, le pone poco interés. Nosotros tuvimos incluso que bregar mucho para que llegara a este caso. Inclusive en medio del proceso de la instrucción, el fiscal actuante dejó algunas de las pruebas que legalmente estaban incorporadas fuera del caso. Pero tuvimos una lucha grado a grado con la fiscalía hasta que logramos presentar el caso. La Defensoría del Pueblo lleva un registro de personas desaparecidas. Cuando se origina una desaparición, extravío o desaparición forzada de una persona, entran en juego garantías institucionales que proporciona directamente el Estado de Derecho en que nos encontramos. Me explico, son instituciones que están llamadas a procurar el orden público o la seguridad ciudadana. Entre ellos está Policía Nacional y evidentemente el Ministerio Público. En los archivos de la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo permanecen 98 expedientes de personas que nunca fueron encontradas en el 2018. 50 eran hombres, 31 mujeres y 17 eran menores. En el 2019, el número aumentó a 116 personas, de las que 71 eran hombres, 31 mujeres y 14 niños. En el 2020, la cifra de personas que nunca han sido encontradas es mayor: 70 hombres, 35 mujeres y 27 menores, 132 en total. Desde el 2017 a la fecha, continúan desaparecidas 346 personas. Y hemos logrado ya tener una media de que la cantidad de personas desaparecidas que pueden más o menos ser comprobables a través de denuncias y de denuncias específicamente que quedan registradas en la prensa es en un promedio mínimo de 200 personas al año. Muchos, se presume, fueron desaparecidos por actos criminales, pero al no ser encontrado el cadáver, la investigación se estanca. Muchas de las veces que ese tipo de situaciones pasan es por deficiencia de las autoridades, pero si las autoridades realizan la debida diligencia, aunque la persona no aparezca directamente, sí hay un mecanismo comprobable de por lo menos la teoría de la desaparición de la persona y ciertos paraderos o indicadores que inclusive pueden arrojar a un sospechoso, por ejemplo, o qué fue lo que pasó con esa persona. Al desclasificar sus archivos para nuestro equipo, notamos cómo la Defensoría del Pueblo envía comunicaciones a la policía, considerando inaceptables sus informes sobre casos de desaparecidos por pobres esfuerzos de investigación y reclamando más explicaciones. Se encontraba un cadáver ya descompuesto de la persona y el INASIF tenía que hacerle una prueba de serología a ese cadáver.
y no, había un proceso, una incidencia para hacerle la prueba al cadáver, que ya había transcurrido por 6 meses. ¿Qué pasa? 6 meses que un familiar no sabe si ese cadáver que se encontró, que tiene todas las características de su familiar, es esa persona. Lo que ayuda a entender la posición del abogado Johnny Rodríguez al explicar cómo consiguió una condena judicial en un crimen del que no se halló un cuerpo. Porque si tú, como abogado, le dejas la investigación al fiscal y tú mismo no participas en ese levantamiento de la prueba, en la revisión de la calidad de esa prueba, porque no hacemos nada con someter a alguien sin prueba, porque recuerden que la persona está investida de la presunción de inocencia. Entonces, si no se destruye la presunción de inocencia de manera certera y que con un estudio científico, lógico y basado en la máxima de la experiencia, la hilaridad de las pruebas sean tan constantes que no dejen espacio a duda, entonces ahí conseguimos una condena. La criminalística dice que no hay crimen sin huellas, por lo que necesitamos en el país reclamar más resultados en materia judicial, más recursos científicos, más recursos humanos, para que tengamos mejores investigaciones, mejor instrumentación de los expedientes y más condenas criminales. Cuando regresemos. Lo que hay que discutir es qué tan lejos de la línea terminó estando la población. Si usted está un peso por debajo de esa línea, usted es pobre. Un inesperado frenazo a la economía. La sociedad está pasando por muchos duelos. El duelo de la muerte, el duelo de la incertidumbre, de la salud y el de la economía. ¿Qué clase social se ha quedado más sola lidiando con el duelo de la economía? Los números dicen que la clase media. Los ricos se apoyan en sus inversiones. Los pobres pasaron a depender de amplios subsidios del gobierno. Pero, ¿y la clase media? Nosotros estamos como en el 15% de los ingresos. Eso es fatal, ¿verdad? Como en el 15% no da para cubrir los empleados, lo que estamos generando, mucho menos para pagar local y nada de eso. ¿Qué es la clase media y qué representan en el país? La definición de una clase social va más allá. Tiene que ver con los estilos de vida, tiene que ver con sus estilos de consumo. También hay que decir lo siguiente, que con eso se jugó mucho. Y se jugó mucho como un elemento de tratar de ser una especie de consigna política. La clase media está por encima de la pobreza, pero no pertenece a la clase alta. Entre sus indicadores está el tener capacidad para suplir sus necesidades básicas. Parte de sus bienes son financiados y puede permitirse, aunque algunos con limitaciones, diversión con su familia. ¿Cuánto pagan de alquiler? ¿Cuántos vehículos tienen en sus hogares? ¿Que pagan servicios, por ejemplo, totalmente más allá de los servicios públicos que ofrece el Estado? Hay muchos conceptos de quienes son clase media. El concepto de clase media viene de la sociología más bien y no tanto de la economía, por supuesto que está muy vinculado a la economía. Entonces no hay un concepto estándar. ¿Será por educación, ingresos, casas o carros? La pobreza se mide de la siguiente manera. A través de una encuesta se evalúa cuál es el ingreso de los hogares, ¿no? Y luego se tiene una línea de pobreza que dice cuánto dinero se necesita por mes para que un hogar pueda adquirir la canasta alimentaria y otros elementos básicos. Solo que lo que hay que discutir es qué tan lejos de la línea terminó estando la población. Si usted está un peso por debajo de esa línea, usted es pobre. Pero si está un peso por encima de esa línea, ya es no pobre.
Y realmente el análisis requiere mucho más profundidad para saber qué tanto, no solo si la gente saltó de la línea de pobreza, sino qué tanto se alejó de ella. Una división es visible. Hay quienes son clase media baja y otros clase media alta. 55% del empleo en República Dominicana es informal, pero no quiere decir que no hay empleos informales que las personas que lo ejerzan no sean de clase media. ¿Está bien? Eso está repercutiendo en todo el tejido de la composición social dominicana. Pero ¿por qué repercute si tienen para ti fase 1, fase 2? Porque es que si tú ganas 50,000 pesos, el Estado lo que te está dando es 8,500. Por lo tanto, tú tienes un déficit de 42,000. Pero ¿dónde han ido a parar en medio de la pandemia? Yo creo que el sector de clase media en la República Dominicana, obviamente que se había expandido, pero no en la magnitud, evidentemente, que se había expresado. Y esta crisis lo que hace es que achica más el sector de la clase media. ¿Cuántas personas viven con ingresos medios en el país? En el año 2000, 1.018.193 hogares vivían con una economía media. Pero en 2004, producto de la crisis bancaria, bajó a 821,000 hogares. Ascendió nuevamente a 1.2 millones en 2010. Según cifras oficiales, desde el 2015 la clase media superó la clase baja, aunque hay muchos descreídos de las estadísticas oficiales. Yo creo que la metodología oficial en la República Dominicana, que es sobre la medición de la pobreza monetaria, obviamente que no es muy amplia, vamos a decir, para definir qué es lo que es un pobre. El problema es que en realidad lo que tú estás es frente a un país que tiene un 50% de la población que está cercana a la pobreza y que está en vulnerabilidad, aunque no sea considerada estrictamente en pobreza. El economista está seguro de que la clase media determina el desarrollo económico de un país. Por eso debe ser protegida. Las autoridades tienen que ver que además de ser el queso del sándwich, por esta misma posición intermedia, es el cemento, es el material que hace que los ladrillos de la sociedad quedan todavía compactos. La estabilidad de la sociedad depende de que la clase media no pierda demasiado en esta crisis. La mal llamada sándwich del queso ha sido muy golpeada durante la pandemia. Los planes económicos del gobierno no van dirigidos a este sector, que depende mayormente de puestos de dirección en instituciones públicas o privadas y de pequeñas y medianas empresas propias. Con esta situación, las debilidades de la clase media en la República Dominicana eran bastantes. Hay un grupo que el Banco Mundial le llama vulnerables. Vulnerables son aquellos que de una forma u otra salen de la pobreza sobre la base de esa medición oficial, pero que por cualquier situación extrema que se da en la economía o cualquier crisis, retornan otra vez. Para Giselle, el cierre de todo el comercio llevó sus ventas a cero, lo que la obligó a cerrar una de sus tiendas, con una renta de $2,000 mensuales, nómina, gastos fijos y una economía frenada. Mi sentimiento de apegarme al sueño mío no me dejaba, o sea, tomar la decisión como tal. Pero encontré una persona que me aterrizó y me dijo, no, tienes que hacerlo porque si no lo va a perder todo. Despidió su personal y ahora concentra sus energías en mantenerse a flote, un esfuerzo contra la corriente. Porque a todo esto no somos nosotros solamente. Personas a las que yo compro fuera del país también han cerrado. Y realmente me da miedo, me da temor. Pero yo tengo fe en Dios de que nosotros vamos a renacer. ¿Me entiendes? Que todo tiene que pasar. Yo entiendo que sí que tiene que pasar. Otros como Víctor ofrecen servicios a un mercado que cuasi desapareció. Tiene una empresa de servicios de impresión. Colegios, escuelas y universidades han digitalizado sus labores.
así que ha visto reducir sus ventas hasta en un 90%. Ni los políticos, ni los religiosos, ni la gente que hace fiestas, nadie hacía actividades públicas. Así que para la imprenta fue totalmente un fracaso. Uno ha podido mantenerse gracias a que ciertas cosas uno hace, va a los mercados financieros, toma préstamos, porque al final uno no quisiera que su personal quedara tan afectado, porque entendemos que esto pronto va a pasar, pero ha sido bien difícil. El peso de los impuestos, préstamos, costos fijos, liquidación de empleados, ventas casi nulas, y a ello sumar la economía personal con una depreciación del peso de un 9%. Por eso usted ve que las pequeñas empresas están ahogadas. Ahora mismo se estilaba que el gobierno por lo menos presionara para que a todas estas pequeñas empresas se les renegociara las deudas, que esa tasa de intereses que tú tienes 19%, 20% y en el mejor de los casos un 15%, pudiera entrar en el programa de que tú la agarres con el 8% que el gobierno intentó favorecer. La clase media no goza de subsidios de ningún tipo, así que cada mes es víctima del aumento de la energía eléctrica, de los combustibles, el alto costo de los medicamentos, la escolaridad y una indetenible alza de los alimentos. Porque las vulnerabilidades en la República Dominicana se deben al hecho de que todavía aquí no hay servicios públicos que sean universales. Todavía aquí el servicio de salud no es un servicio universal. Aquí mucha gente tiene que pagar seguro médico y eso es un costo. Aquí muchas familias tienen que enviar a sus hijos a escuela privada porque todavía hay debilidades en la educación pública. Y todo eso hace que las clases medias obviamente sean vulnerables. Aquí la clase media paga muchos impuestos, pero esos impuestos constituyen un costo adicional porque no se devuelven esto en servicios públicos. Son los servicios públicos universales lo que permiten una consolidación en estos países de la clase media. Durante el paso del COVID-19 por República Dominicana, más de 827,000 personas han perdido sus empleos. De igual forma, una gran cantidad de micro y medianos empresarios han tenido que cerrar sus puertas. Y los pequeños negocios son los más vulnerables a la crisis. El problema que tiene esta crisis, el drama de ella, es que destruye capacidad productiva, destruye empresas, porque vuelve el ingreso cero. Las suspensiones ascienden a 657,000 trabajadores formales, cerca de 28%, cifra que afectó en gran parte a personas de clase media. Estamos trabajando para no llegar al punto de cerrar, pero ciertamente si no hay un cambio en el flujo de efectivo con relación a la economía, en algún momento no creo que podamos sobrevivir más de 6 meses. Entiendo que la parte impositiva jugaría un papel muy importante en la flexibilización para que nosotros los microempresarios tengamos de alguna manera algún rejuego para poder sostener la situación. La ONU dice que unas 45 millones de personas caerán de la clase media a la pobreza. La tasa de familias vulnerables subirá a un 7% en 2020. El efecto del coronavirus es espantoso a nivel laboral. ¿Por qué? En estos momentos estamos hablando de que 827,000 empleados están suspendidos y desocupados. Y de esos 827,000 son empleos formales. Y 500,000 de esos empleos son de clase media. ¿Es cierto que la crisis apenas comienza? Dependiendo de cómo se siga manejando la economía mundial. Porque el COVID ha generado crisis global, crisis local en todos los países. ¿Cuál es la contracción de la economía que se espera? En Europa, un 10%. En Estados Unidos, una caída anualizada de 32%, menos 32%. Se prevé que va a caer 9% la economía norteamericana. En los países como el nuestro va a caer entre 4 y 5% menos negativo. Y eso repercute en el empleo, eso repercute en todo. La clase media tiene un importante poder de gasto. Así que, ¿cómo ha gastado durante la pandemia? Echemos un vistazo al mundo del consumo en las tarjetas de crédito. La consultora internacional EY
Tras un estudio señala sobre República Dominicana que el 86% de las personas dejó de comprar cualquier cosa que no sea esencial, lo que significa que el comercio está en verdaderos apuros. El estudio también revela que el 64% de la clase media ha visto sus ingresos desaparecer hasta en un 70%. Otros que han perdido buenos empleos vieron irse todos sus ingresos. Fue precisamente por la indignación de la clase media que en marzo el entonces partido de oposición ganó muchas alcaldías y en julio las presidenciales. Así que, pese a la cruel realidad de gobernar en un momento económicamente difícil, toca conectar con las necesidades de esa clase media. Cuando regresemos. La conciliación, como su propio nombre lo indica, busca la paz, el acuerdo. Por lo tanto, ahí implica que una de las partes puede ceder. Bienvenidos a 50 Cerebros. Dos niños se golpean en la escuela. Discusión por un parqueo. Un pleito en el barrio o en el trabajo. Un mismo conflicto por años en un sindicato. Divisiones políticas por incapacidad de manejar realidades. Todos reflejan cómo manejamos los conflictos. Esto es lo que se da en los diferentes conflictos que se presentan, por ejemplo, entre el Estado y los gremios. Entonces, el involucramiento que tienen los gremios o los dirigentes gremiales hace que el conflicto sea grande. Los políticos, por un lado, quieren solucionar, pero también los gremialistas quieren solucionar. Y entonces, la razón de ambos involucrados está en un nivel muy bajo porque las emociones lo superan. Pero como nosotros ya no queremos más sociedad, decidimos partir la mitad y mitad, que es lo justo, para que ellos hagan lo que ellos entiendan y nosotros hacer lo que nosotros entendamos. Los conflictos, lo que es igual a tener distintas formas de ver la vida, son parte de la existencia. Pero una sociedad organizada debe gestionar una buena resolución de conflictos. Según la ciencia, la conflictología es la capacidad social de intervenir buscando salidas de manera pacífica. Una receta de la que estamos necesitados. Los 50 cerebros nos ayudarán a entender cómo resolvemos los conflictos. Si el conflicto es grande, mi involucramiento es grande, por lo tanto tengo más posibilidades de perder la razón. De hecho, cuando el conflicto es grande, me supera la capacidad de racionalizar. Entonces, a medida que crece el estado emocional, el estado racional desciende. Para algunas escuelas de pensamiento, los conflictos son un promotor de cambios. Para otras, los cambios no deben nacer del caos. La razón se maneja en todo lo que tiene que ver la corteza cerebral. Hablamos de las facultades superiores del ser humano, de razonar, de pensar, ¿verdad? Y de actuar conforme a ese razonamiento. Mientras que las emociones se manejan a través del sistema límbico. Por lo tanto, si el conflicto es grande, entonces el sistema límbico emocional maneja la conducta del ser humano. Los 50 cerebros se enfrentan a un desafío. Dos hombres eran dueños de un exitoso negocio de restaurante y ventas de pastelería en común. Como sucede muchas veces con las sociedades, deciden separarse por diferencias personales. Uno se queda con el restaurante y otro con la pastelería. El tema en cuestión surge con una naranja que pertenecía a la sociedad. Van a juicio. ¿Quién debe quedarse con la naranja? 5 son pasteleros y 5 son dueños del restaurante. Rápidamente empezó la discordia. Ambos grupos defendían su posición. Por lo tanto, había que encontrar una solución para las naranjas. Había un problema, ¿verdad? Nosotros queríamos partir la naranja a la mitad.
Entonces ellos no querían partirla a la mitad. Ellos decían que ellos querían donarla. Entonces no dejaban, nosotros le estábamos explicando que donaran su mitad y que nos dejaran a nosotros nuestra mitad. El grupo 2 tenía una acalorada discusión. El grupo 3 y 5, 30 minutos después, no conseguía llegar a un acuerdo. Como restaurante pensamos que la naranja podría tener un mejor uso en nuestro local que en el local de la pastelería, ya que nosotros tenemos más posibilidades de utilizar la naranja tanto en comidas como en bebidas. Uno de los motivos de los cuales nosotros planteamos para quedarnos con la naranja fue que obviamente también nosotros hubiésemos puesto el mismo empeño y dedicación en mantener la naranja y la variedad de platillos y decoraciones que podemos hacer en nuestra pastelería con la naranja. Si partimos la naranja, entonces 50% es tuyo y 50% es mío. Entonces significa que yo perdí el 50% y que tú también perdiste el 50%. Y mientras se hacía difícil llegar a un acuerdo, algunos hacían propuestas muy creativas, tanto que estaban dispuestos a regalar la naranja con tal de ninguno ceder. Algunos chicos querían donar esa naranja a un tercero. Había otros chicos que querían, partir la naranja y que unos ocuparan el jugo, otro ocuparan las semillas, otro ocuparan la cáscara. Y entonces, pero siempre a partir de partir esa naranja. Aquellos que no partieron la naranja, entonces estaban en este gran conflicto de por qué partir la naranja. Si se puede sacar el 100% del provecho de esa naranja. El profesor García explica que el lóbulo frontal del cerebro humano es el centro del razonamiento y las funciones mentales que facultan al individuo a tener autocontrol de la conducta. Esta región del cerebro permite elegir, planificar y tomar decisiones voluntarias y conscientes. Por esta razón, hay que educarlo. Cuando el conflicto genera una situación emocional de involucramiento, dependiendo del grado de involucramiento de las partes, entonces nuestro sistema límbico sale a flote. El sistema límbico maneja entonces las situaciones emocionales o la conducta emocional del ser humano. Hay hombres y mujeres del saber científico que actúan por impulsos. Son enanos emocionales y no tienen equilibrio. Ante situaciones que los desbordan, pierden el control. Se les etiqueta como gigantes intelectuales, enanos emocionales. Una frase que explica que no todo es educación racional. Hay que educar las emociones. Hay métodos para que yo pueda utilizar el 100% de la naranja y que tú también puedas ocupar el 100% de la naranja, porque son dos negocios distintos. Por ejemplo, si el restaurante se encarga de hacer jugos, entonces ocupemos el jugo para el restaurante. Pero la pastelería necesita la cáscara y necesita el bagazo. Entonces ocupemos el jugo aquí del 100% de la naranja y devolvamos el 100% de la cáscara y del bagazo al pastelero. A los 50 cerebros también les tocó de manera individual resolver un conflicto de partición. Las respuestas arrojan mucha información sobre la conducta. En el litigio siempre hay una parte que pierde y la otra que gana, o por lo menos casi siempre. Entendiendo que el juez a veces trata de ser equitativo, como quiera siempre hay alguien que pierde. Por lo tanto, el litigio no es la mejor manera de resolver conflictos. Además, el litigio implica muchos gastos económicos. Hay mucha burocracia, hay mucho tiempo perdido. Que ellos nos digan cuáles beneficios ellos quieren obtener y nos ponemos de acuerdo. A mayor consumo, ¿qué va a pasar? Mayor beneficio. Las investigaciones científicas dicen que el pensamiento en masa adopta el individuo su pensamiento anulando su propio yo. Hay otra forma de resolver el conflicto que tiene que ver con la conciliación. La conciliación, como su propio nombre lo indica, busca la paz, el acuerdo. Por lo tanto, ahí implica que una de las partes puede ceder. Por lo tanto, la parte que cede en este caso pierde. En realidad, ¿cuáles son las mejores respuestas? Hay una cuarta forma de resolver conflicto donde ambas partes ganan.
y tiene que ver con la mediación. De hecho, los mejores sistemas educativos a nivel mundial utilizan el sistema de mediación para resolver conflictos, por ejemplo, en las aulas o en conflicto entre maestros y alumnos. Ahí está la mediación. En nuestra sociedad se nos ha enseñado por años a ganar para que el otro pierda, o sentir que perdemos si cedemos en algún punto, lo que es incorrecto. Lo que a mí más me gustó es de aquellos chicos que no partieron realmente la naranja, porque en un conflicto no hay necesidad de perder. La mejor resolución del conflicto busca ganar para ambas partes. Según la ciencia, ante un conflicto, el cerebro se activa, desatando una feroz lucha entre razón y emoción. A medida que las emociones aumentan, la capacidad de razonar desciende. Por lo tanto, cuando un conflicto es fuerte, como un conflicto gremial, por ejemplo, con paros y huelga, entonces la gente que está involucrada se manejan más bien por emoción y no por razón. Cuando el individuo arrastra situaciones traumáticas por carencias formativas durante su desarrollo, las emociones someten a la razón y el individuo actúa irracionalmente. Los límites creados por la ley son el punto de partida para la solución de conflictos personales y sociales. En ese sentido, las autoridades tienen que hacer su trabajo, pero aun cuando esto falla, tu control remoto es el cerebro y no tienes por qué perder el control. La ciencia dice que hace falta en la sociedad, en la familia, en la escuela y en las distintas instancias de la sociedad más personas con las condiciones de ser